Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Guillermo. Hello, buenas noches, queridos y amigos y hermanos. Es un privilegio para nosotros, en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, darles las más cordiales bienvenidas y desearles que tengan una muy buenas noches y una noche espectacular. Hoy tenemos el privilegio de tener una conjunción de eventos. Los miércoles son de SLAN y la apertura del curso de hipertensión y riñón del Instituto de Formación Continua SLAN. Y para ello tenemos esta noche con nosotros a la directora del instituto, una gran amiga, la licenciada Fátima Ollén. Así que le deseamos que se deleiten con este manjar de hipertensión y de riñón y que puedan sacar verdades y que puedan romper los mitos que hay con relación a este tema. Que sea de provecho para todos y que podamos al final del curso, en las semanas próximas, poder alegrarnos y compartir por haber terminado exitosamente esta nueva proeza que empezamos esta noche. Buenas noches y Dios le bendiga a todos. Fátima. Muchas gracias, doctor Guillermo, por esa calurosa bienvenida, como siempre nos tiene acostumbrados. Bueno, bienvenidos a todos. Como decía el doctor Guillermo, desde el año pasado nosotros preparamos con un gran equipo de docentes este curso sobre hipertensión arterial y riñón, que ya se dio, se hizo una primera entrega en los meses de octubre y noviembre del año pasado, y por decisión de la Junta Directiva de SLAN y pedido de algunas sociedades nacionales que había coincidido con sus congresos esa fecha, lo vamos a reeditar por única vez este año. Entonces, no es que estamos comenzando todavía, falta un mes porque va a comenzar el 8 de mayo, pero sí estamos lanzando un poco justamente este anuncio, ¿no? Esta noticia de que dentro de un mes va a comenzar para quienes todavía no lo han realizado. Y en ese marco empezamos a reflexionar sobre el tema con la presentación de hoy sobre mitos y verdades de la hipertensión arterial en enfermedad renal. Así que les doy la bienvenida en nombre del instituto, y para ello los voy a dejar con los moderadores de esta noche que nos van a presentar también a la panelista. Antes que nada les quiero decir a todos los que ya están por aquí y se están conectando, que por favor se queden hasta el final porque tenemos una sorpresa para ustedes. Les vamos a hacer un regalo a todos los que participaron hoy, algo especial, diferente, que no se lo vamos a dar a otras personas. Entonces es importante que se queden hasta el final ahí con la intriga y participen de todo el evento. Bueno, les voy a presentar al doctor Diego Rigo. Él es nefrólogo, trabaja en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, en Argentina. Y él es parte del equipo académico de SLAN, que es un equipo que trabaja durante todo el año dando los lineamientos de lo que el instituto va a ir desarrollando. Entonces, ese equipo académico del instituto está compuesto por varias personas de distintos países y está Diego allí representando a Argentina.
También tenemos al doctor Roberto Ramírez, él es de la ciudad de Cali, de Colombia, también es nefrólogo y es profesor de medicina interna y de nefrología. Y él es miembro también del comité de SLAN, del comité de nefrogeriatría. Así que les damos la bienvenida a los moderadores, los dejo con ellos que ya nos van a decir cómo continuamos. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo este evento con ustedes. Esperamos que lo aprovechen. Creemos que el tema que se va a tocar hoy es por demás interesante y resulta introductorio para el curso de hipertensión y riñón que se va a desarrollar en unas pocas semanas. Así que un gusto estar acá entre amigos, entre colegas. Creo que va a ser muy disfrutable el tema de hoy, así que le doy paso a mi compañero, mi amigo Roberto, para que presente a nuestra invitada. Muchísimas gracias, doctor Diego. De verdad que para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y como el doctor Diego decía, nuestra invitada es una invitada de todos los oros y, mejor dicho, una campeona de la nefrología latinoamericana y muy importante en el ámbito global. Es para mí un honor presentar a la doctora Pío de Abreu. La doctora tiene, además de ser médica, tiene un doctorado, es PhD, es nefróloga y supervisora de nefrología del Hospital de Clínicas de Sao Paulo. Para los que no conocen, el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, sí quiero decirles que es un hospital gigante, es un macro hospital y y el programa de nefrología del Hospital de Clínicas es uno de los más grandes del mundo. De hecho, la doctora es la supervisora de este gran programa. Es profesora, además de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Camilo y es coordinadora del Comité de Hipertensión de SLAN, miembro del Consejo Científico de la Sociedad Brasilera de Nefrología e Hipertensión, es miembro del Consejo Regional para América Latina de la International Society of Nephrology y pues de verdad es un privilegio. Y doctora Andrea, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, muchas buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación para estar nuevamente con el equipo de Islam. Dr. Diego Rigo, Dr. Roberto Ramírez, Dr. Guilhermo, amigo, Fátima, diretora do Instituto Islam, querida Viviana, detrás das câmeras, muitas graças. Eu vou compartilhar minha apresentação. Mira, Perfecto, Doc. muito bem. Então, eu vou começar. A pergunta 1. La retención de líquidos es la única causa de hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, en hemodiálisis. Bueno, ¿Mito o verdad? aquí la dinámica va a ser que los vamos a invitar a votar en cada pregunta. Acá me dicen por el chat que no se ve no se ve la presentación, no sé si eso es así para todos o no, pero por favor avisen. Así que para la primera pregunta, si la retención de líquido es la principal o la única causa de hipertensión en los pacientes, contestamos, vemos las respuestas y después la doctora va a desarrollar bueno, la pregunta y al final si se trata de un mito o de una verdad. Pueden contestar aquí en el cuestionario en la votación. Parece que no lo cargué bien el cuestionario porque no sé si pueden No se responder. puede. Sí. Están todas las preguntas juntas Ujú. y creo que ahora ya no se puede editar. Estaba probando eso. ¿Mm? Están respondiendo acá. Están Por el respondiendo chat, ¿no es por cierto? no, están respondiendo por la votación. Ah, Solo bien, están juntas. Le pido por favor a todos que solo contesten la 1 la para 1. crear una falsa verdad o falso mito. Vamos a finalizar la votación. ¿Se ve? Pueden votar los panelistas también. Vamos a volver a ponerlo para que... ¿Lo están viendo la votación o no?
Ahí la votación se ve, sí. Sí, Sí, ahora sí se no la ve respuesta. Y ahí se puede permitió votar. votar. Ahí sí. Sí, Permite votar. Por favor, ya le permití a los participantes, solo que activé para que ustedes puedan verla también. Lo Bueno, van a tener que ver por aquí porque no están separadas las preguntas. Mm. Llegó un 95, ya tenemos el 100% de votación, doctor Rigo. bueno. ¿Se pueden mostrar los resultados entonces? No se pueden mostrar los resultados porque lamentablemente están todos Ah, juntos. ¿y nos Ah, podés contar vos la respuesta o no? claro. ¿Cómo no? La votación quedó en 95% mito y 5% verdad. Excelente. Con Así una que la gran mayoría dice que la retención de líquidos como única causa de hipertensión en los pacientes en diálisis es un mito. Bueno, a ver, Andrea, ¿qué nos cuentas con respecto a esto? Excelente. Então, vamos a ver. Ahí me dejó, ¿lo ven? Disculpen. Não está passeando, Diana. ese es el ¿Lo ven? resultado. Sí, Perfecto. De hecho, a retenção de sal e água está estreitamente relacionada com a hipertensão, a enfermidade renal crônica, mas não é a única. Então, é importante, mas tem outros fatores, como a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperativação, hiperatividade do sistema nervoso simpático, a elevada produção de endotelina, redução da disponibilidade de vasodilatadores e derivados do endotélio, remodelação arterial, isquemia renal, apneia do sono, medicamentos concomitantes. Então, são muitos fatores relacionados à enfermidade renal crônica. Só um dos fatores relacionados com a hipertensão é a retenção de sal e água. O que é muito importante entender, meus queridos colegas, é que todos os mecanismos implicados na hipertensão, na enfermidade renal crônica, afetarão a los dois ejes implicados na hipertensão em general, que são a resistência vascular periférica e também o volume, né? O volume que temos em relação à pressão arterial, gasto cardíaco e resistência vascular periférica. Todos esses fatores mencionados também estão presentes em la hipertensão em pacientes renais crônicos em diálise, relativos à retenção de volume, a hiperatividade simpática, que são muito importantes, mas também os outros fatores e também os riscos tradicionais. Pacientes em diálise são mais ancianos, têm histórico familiar, têm grande prevalência de apneia obstrutiva de sono, inatividade. Então, tem esses fatores também para agregar esse risco de maior hipertensão. Portanto, está certo, a maior parte dos colegas é um mito. É importante conhecer que nós temos outras pautas muito interessantes no curso, no módulo 1 do curso, por exemplo, que é ministrado pelo docente experto, Dr. Bernardo Rodrigues. Então, miram que é um curso muito interessante e muito mais se habla em relação a este tema. Então, mirem lá a pergunta 2. Paciente masculino de 42 anos, sem antecedentes de hipertensão arterial, acude à sua primeira consulta. Sua pressão arterial é de 145 por 90 milímetros de mercúrio. Podemos considerá-lo hipertenso e iniciar tratamento antihipertensivo com uma classe. Mito ou verdade? ok, entonces vamos a votar. Si es un mito o verdad, considerar que en la primera consulta el paciente se presenta con 145/90 y ya lo catalogamos como hipertenso y le damos un tratamiento con un solo antihipertensivo. Ya está abierta la votación. Es la pregunta número 2, por favor. ¿Sí? La 1 ya la habían contestado. Es la pregunta 2.
En la práctica normal es muy frecuente que suceda este tipo de situación. Esta pregunta me parece absolutamente fundamental porque en el día a día a veces nos podemos tomar decisiones pues, de primera instancia. Entonces pensemos bien la respuesta y veamos cuál sería la respuesta que ahorita nos va a explicar la doctora Andrea. Y el doctor Benjamín, por favor, no sople las respuestas. Voy a finalizar la votación. Es la pregunta Muy 2. bien, excelente. 23% consideran que es verdad, que se debe considerar en la primera consulta un hipertenso y se debe tratar con un solo, con un solo medicamento. Doctor, Y es la la gran 2. mayoría, 78%, consideran que es un mito. Y pues vamos a ver cuál es la verdadera respuesta. Mi doctora Andrea, por favor. Doctor, disculpe, es la pregunta 2 que dice 82%. Dos. Sí, la que manifiesta. Leyó la 1, disculpe, doctor. Ah, perdón. Opa. Igual era bastante similar, ¿no es cierto? Sí, El sí, bastante. porcentaje. Sí, así es. ¿Puedo pasar? Sí, doctora, sigue. Entonces, manejo de la está passando. Manejo de la hipertensión arterial y comorbilidades relacionadas en América Latina. Esto es una guía importante de Latinoamérica de 2024. Una parte de esta guía. Estas son también las recomendaciones de varias otras guías internacionales sobre hipertensión. Entonces, para el diagnóstico de hipertensión, se recomienda medir la presión arterial en 2 consultas con un intervalo de 4 semanas. E é importante também que tenhamos em mente que, está passando, a menos que o paciente tenha hipertensão de grado 3, ou seja, maior que 180 e 110 de diastólica, ou já existam danos em órgãos diana relacionados com a hipertensão, aí sim poderemos considerar em uma consulta que este paciente é hipertenso. Incluso, se confirma a hipertensão em la seguinte visita, a maioria das guias sobre hipertensão já recomenda começar com a combinação doble de medicamentos antihipertensivos. Então, dessas mesmas diretrizes, podemos iniciar atualmente uma terapia antihipertensiva dual em doses baixas, incluso em pacientes com baixo risco cardiovascular. Então, isso é muito importante. Temos esta noção que hoje podemos iniciar uma terapia antihipertensiva dual se temos condições de aplicar para os nossos pacientes. A razão disto é que hoje em dia, no mundo, temos uma grande inércia terapêutica por parte dos médicos e uma taxa de controle da pressão arterial de solo ao redor del 20%, incluso em América Latina. Portanto, é mito esta afirmação. Temos outras informações. Esta sou eu que dou esse módulo nesta aula que tem e fala sobre valores de pressão arterial e diagnóstico, também de mapa, mas tem outros colegas nefrólogos excelentes que também dão outros temas neste módulo. Pergunta 3. Os pacientes com albuminúria requerem tratamento com medicação antihipertensiva que iniba o sistema renina-angiotensina-aldosterona, já que é um marcador de dano renal e um fator pronóstico. Em esse sentido, se temos a opção de IECA e ARA2, o ideal é combinar ambos para reduzir ao máximo a albuminúria e potenciar o efeito nefroprotetor. ¿Mito o verdad? Por Bueno, favor, excelente esta pregunta. Ahí que veo que hay varios que no pueden ver la presentación, simplemente para aclarar, si están con el teléfono o están viendo la presentación desde el teléfono, tienen que pasar las pestañas del Zoom hasta que aparezca la presentación. Quizás puede ser por eso si es que están conectados
desde un teléfono celular. Bueno, entonces la votación de la pregunta 3 tiene que ver con respecto al tratamiento de la hipertensión en un paciente con albuminuria y si es ideal combinar bloqueantes del sistema de renina-angiotensina, es decir, IECA y ARA2, para reducir y potenciar el efecto nefroprotector. ¿Mito o verdad? Veamos entonces La número qué 3, nos dice. por favor. Esta es la pregunta número 3, una pregunta que tiene mucha importancia desde la práctica, ¿no? Que siempre se nos genera esta duda, si conviene combinar los bloqueantes del sistema renina-angiotensina o no. Hay muchos que van respondiendo en el chat. Vamos a esperar unos segundos hasta que esté la votación. Así que el 59%, dice casi el 60%, dice que esto es un mito y el resto dice que es verdad, ¿sí? Así que un poquito más de la mitad de los participantes dicen que combinar bloqueantes del sistema renina-angiotensina es un mito, con lo cual no se potenciaría el efecto nefroprotector. A ver qué nos cuentas, Andrea, entonces, con respecto a esta pregunta. Sí, tenemos más de 300 participantes ahora, entonces voy a ver la respuesta. Este estudo é muito importante. É um estudo que é on target. É um estudo que foi muito importante porque a hipótese conceptual dos autores, o regime de doble bloqueio, aumentou significativamente diversos fatores como hipotensão, síncope, disfunção renal, hiperpotassemia, com a tendência a ser um maior risco de enfermidade renal terminal. Então, isso é muito importante, foi um estudo muito sério e que temos aí, que norteia aqui diversas guias internacionais, não devemos fazer essa associação. Isto é uma figura muito clássica, né? E, mira, podemos ver que a combinação dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o doble bloqueio, está contraindicada. As outras associações podemos fazer, umas preferíveis, outras não tanto, mas realmente esta de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona não devemos fazer. Portanto, é um mito. Temos outras pautas muito interessantes no módulo 2. O docente Dr. Marcelo, ele é um dos docentes que fala em cargo desse módulo de hipertensão e enfermidade renal crônica leve, e há muito conteúdo, isso é muito interessante. Pergunta 4. Um objetivo de pressão arterial inferior a 120/80 não está indicado para todos os pacientes com enfermidade renal crônica submetidos a tratamento conservador. ¿Mito o verdade? Esta es una excelente pregunta, y sobre todo cuando estamos con los pacientes nefrogeriátricos que queremos estar buscando las metas reales de ellos y que no los llevamos a diálisis. Entonces recordemos buscar la respuesta en la pregunta 4, no en la que nos aparece de primera, sino en la pregunta 4, y vamos a ver qué opinamos todos. Muy bien, entonces mira, yo voy a la pregunta 4. Entonces, la pregunta 4, el 37% opinan que es mito y el 63% opinamos que es verdad. Pues escuchemos a la doctora que nos va a contar sobre esta pregunta. Muy interesante y de verdad que es de la práctica diaria. Cada vez vamos a tener población más vieja, más frágil y pues que nos le vamos a brindar opción de diálisis. Entonces, ¿qué hacemos con ellos cuando son hipertensos, mi doctora? É verdade.
Entonces, esto es CADIGO, a guía de CADIGO 2023 sobre enfermedad renal crónica. Entonces, os adultos com hipertensão e enfermidade renal crônica devem ser tratados com uma pressão arterial objetivo de menor que 120 milímetros de mercúrio quando se tolere, utilizando a medição da pressão em consultório. Considerar uma terapia menos intensiva para reduzir a pressão arterial em pessoas com fragilidade, alto risco de caídas, esperança de vida muito limitada ou hipotensão postural sintomática. Não é para todos. Devemos ter algumas precauções em relação a esse objetivo menor que 120 de milímetros de mercúrio na pressão sistólica, na enfermidade renal crônica. Quando se busca um objetivo sistólico menor que 120, se deve prestar atenção em la pressão arterial diastólica. Não se recomenda uma pressão diastólica abaixo de 70 milímetros de mercúrio. É muito importante destacar que, no estudo SPRINT, a pressão sistólica objetivo no grupo de controle intensivo foi abaixo de 120. Sin embargo, a pressão sistólica média que se alcançou foi 121, entre 121 e 122. Em consequência, inclusive no sprint, em rigor, não se logrou alcançar o objetivo no grupo de intervenção. Em pacientes com enfermidade renal crônica, devemos sempre ter em conta fatores como pressão arterial divergente, idade avançada ou uma possível enfermidade arterial coronária. Todos esses fatores implicam grandes riscos para o paciente em caso de hipotensão significativa, incluída a hipotensão diastólica. Sempre devemos individualizar o tratamento. Dependendo do paciente, há pacientes em que podemos sim aspirar um objetivo de sistólica abaixo de 120, o objetivo CADIGO. Isso é excelente, não há problema. E há outros em los que podemos aspirar um objetivo de pressão arterial abaixo de 130 por 80. Em pacientes frágeis, clinicamente inestáveis e muito sanos, é possível que necessitemos de objetivos menos estritos, 140, 150 de pressão sistólica. Portanto, a maioria das guias internacionais sobre hipertensão recomendam um objetivo de pressão arterial abaixo de 130 por 80 em pacientes com enfermidade renal crônica. As guias CADIGO têm um pouco mais estrito em relação à pressão sistólica e devemos avaliar, porque há pacientes que podem se beneficiar também com essa meta mais rigorosa, porém, não todos. Portanto, é verdade. Um objetivo de pressão arterial inferior a 120 por 80 não está indicado para todos os pacientes com enfermidade renal crônica submetidos a tratamento conservador. Conhecer mais sobre esse curso em módulo 2, com o professor docente experto Dr. Fábio Hernandes e também com outros vários colegas falando sobre esse tema muito importante na hipertensão e na enfermidade renal crônica. Pergunta 5. Há que empezar a tratar os hipertensos com tratamento não farmacológico. Se isto não funciona, devemos substituí-lo por tratamento farmacológico. Mito ou verdade? Bueno, los invitamos a votar en esta pregunta. Entonces, si debemos empezar tratamiento no farmacológico y si no funciona, debemos sustituirlo por tratamiento farmacológico. Es bien interesante la pregunta, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con enfermedad renal, ¿verdad? Así que bueno, mientras votan, hago un comentario sobre la pregunta anterior. Hay alguien en el chat, Andrea hizo una observación muy atinada, que es que la recomendación del objetivo de presión arterial de las guías CADIGO es una recomendación 2B, ¿verdad? O sea que el nivel de evidencia quizás no es tan sólido. Entonces creo que por eso es tan controvertida la sugerencia. Así que está muy bien. Perfecto. Bueno, entonces veamos con respecto a la pregunta 5. Uy,
bastante ajustado, ¿verdad? Así que el Sí. 52% dice que se trata de un mito y el 48% dice que es verdad, que si fracasa el tratamiento no farmacológico debemos sustituirlo por tratamiento farmacológico. Bueno, a ver qué nos cuentas, Andrea, con respecto Muy a la pregunta. interessante as respostas, muito interessante. Novamente, a guia que nos guias em América Latina de 2024, há outras também internacionais, que diz a implementação de cambios no estilo de vida sem medicação antihipertensiva se justifica incluso em pessoa com pressão arterial inferior a los níveis de hipertensão de grado 1. Todos devem ter essas mudanças de estilos e cambios no estilo de vida. Em pacientes com hipertensão de grado 1 e baixo risco, se podem tentar modificações no estilo de vida sem medicação durante um período de aproximadamente 3 meses. Então, é muito importante que tenhamos esse tempo de 3 meses para tentar que o paciente responda à terapia não medicamentosa. E depois nós podemos associar o medicamento com medicamentos antihipertensivos. Se recomenda iniciar simultaneamente as modificações no estilo de vida e a medicação antihipertensiva em la maioria de los pacientes. Então, temos uma importância em todos os pacientes e não vamos substituir. Elas devem ser continuamente incentivadas. O tratamento não farmacológico está indicado para todos os pacientes e deve manter-se incluso depois da introdução de antihipertensivos. Isso é muito importante, sempre podemos falar com nossos pacientes. Portanto, é um mito. Devemos manter também, junto com o tratamento farmacológico, o tratamento não farmacológico. Temos também muito sobre este tema no curso, como a docente Mônica Sanches falou um tema muito interessante a respeito. Esse curso tem outras informações que podem realmente aprender muito. Pergunta 6. Os beta-bloqueantes não se encontram em los medicamentos de primeira eleição para os pacientes hipertensos. Pero em pacientes hipertensos e com enfermidade renal crônica, sometidos a diálise, podem ser a primeira opção. ¿Mito ou verdade? Doctora Andrea, esa es una pregunta interesantísima que muchas veces puede ser generar discusión. O sea que trajiste a la palestra una pregunta bien llamativa. Votemos, entonces recordemos buscar la parte de la pregunta número 6. Por lo que va saliendo en el chat, hay discusión. Va a estar muy interesante. Vamos a ver las respuestas. Recordemos que hay beta-bloqueantes que son muy específicos, pero hay beta-bloqueantes que se pueden usar muy bien para hipertensión. No todos son iguales. Entonces, de hecho, la respuesta fue mito 46% y verdad 54%. Lo que hablábamos ahora es una discusión que está abierta y escuchemos a la doctora Andrea que nos puede enseñar esta noche. Muchas gracias, doctora Andrea. Muy bien. Então, em paciente hipertenso sem enfermidade renal crônica, devemos iniciar o tratamento antihipertensivo com IECA ou ARA2, bloqueador de canais de cálcio ou tiazídico. Então, podemos escolher dentro destes antihipertensivos, são todos indicados a hipertensão sem enfermidade renal. Nós somos nefrólogos, gostamos de inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, não é verdade? Mas nós temos aí essas 3 classes como primeiras escolhas. Então, sendo necessário, podemos anadir beta-bloqueante em qualquer etapa, se está indicado nesses pacientes sem enfermidade renal e que são hipertensos. Esta é uma sugerência das guias 2024 da European Society of Cardiology.
E el paciente hipertenso com enfermidade renal crônica em tratamento conservador. Devemos iniciar tratamento antihipertensivo, esses são na guia Cadigo, hipertensivo preferencialmente com inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente quando há albuminúria e diabetes. Mesmo quando o paciente tem diabetes e não tem albuminúria, devemos começar com inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são nossos nefroprotetores, antiproteinúricos. Então, isto está bem estabelecido. Devemos ter um cuidado com a hipercalemia nestes pacientes. Então, devemos controlar a creatinina e o potássio depois de 2 a 4 semanas da introdução e também depois de aumentar a dose. Se existe hipercalemia, podemos adotar outras medidas farmacológicas e não farmacológicas, como dieta, e não farmacológicos para tentar controlar o potássio, porque é muito importante tentarmos prescrever os medicamentos dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sempre devemos sospechar de estenose de artérias renais, especialmente bilateral, se existe um aumento de creatinina maior que de 30%, é apenas um comentário que devemos ter em mente. Mas não devemos temer os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, apenas devemos monitorar a calemia desses pacientes a cada 3, 4 semanas. E o paciente hipertenso em diálise, que é a questão, os beta-bloqueantes são o medicamento antihipertensivo de eleição. Teremos alguns autores que dizem isto, com base em alguns estudos, mas devemos sempre pensar que é fundamental, inicialmente, evaluar sempre o peso seco, descartar hipervolêmia, reduzir o sódio do paciente e iniciar o tratamento antihipertensivo segundo o perfil do paciente, enfermidades associadas, risco cardiovascular. Devemos escolher os medicamentos de acordo com isto. Iniciar o tratamento antihipertensivo segundo perfil do paciente, enfermidades associadas, é uma forma de individualizar a nossa terapia. Mas, se nosso objetivo é proporcionar proteção cardiovascular, e em nossa valoração individualizada resulta adequada a prescrição de beta-bloqueantes, podemos considerá-lo a primeira opção. Isto segundo algumas guias, não é verdade? Teremos o HDPAL Study, que foi entre os pacientes, que foi um estudo que foi randomizado, aleatorizado, publicado, não com muitos pacientes, mas foi um estudo importante, que entre os pacientes em diálise de mantenimento com hipertensão e hipertrofia ventricular esquerda e terapia antihipertensiva, foi baseado em atenolol, pode ser superior à terapia baseada em lisinopril, para prever a morbidade cardiovascular e as hospitalizações por todas as causas. Não temos muitos estudos nesse sentido, mas os que temos são suficientes para determinar algumas recomendações em guias que não são muito fortes. E nesta recomendação da American Heart Association de cardiólogos, o carvedilol, em comparação com placebo, demonstrou uma redução do risco cardiovascular e uma mortalidade por qualquer causa em pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida. Isso com base em um estudo, um ensaio aleatorizado que comparou lisinopril com atenolol, respalda mais as ações cardioprotetoras de los beta-bloqueantes, que é o study HBPAL Study. Atenção à dialisabilidade dos fármacos antihipertensivos, então, se teremos diferenças, inclusive, em relação aos beta-bloqueantes, né? Teremos alguns com maior e menor dialisibilidade. Portanto, é verdade, mas é importante mencionar que é verdade de acordo com o que temos de estudos, mas muitos mais estudos são necessários para recomendarmos mais fortemente esta questão. Teremos no curso, no módulo 13, hipertensão e enfermidade renal crônica moderada, avançada, muito mais conteúdo para conhecer, para aprender, com o docente experto, o Dr. Antônio Jordan, e também com diversos outros colegas que são muito buenos
e é importante realmente aprender muito mais. Pergunta 7. Devemos solicitar mapa, se é possível, em pacientes com suspeita de hipertensão resistente, incluídos os pacientes com enfermidade renal crônica com esta suspeita. Mito ou verdade? Bueno, buenísima la pregunta esta. Entonces, en la pregunta 7, si debemos solicitar MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en los pacientes con sospecha de hipertensión resistente, incluido aquellos pacientes con enfermedad renal crónica con esta sospecha. Muy práctica también la pregunta. Y mientras se hace la votación, un comentario sobre la pregunta anterior. Creo que en el estudio ese que mostraste, Andrea, que comparaba atenolol con lisinopril, que demostró ser más ventajoso el atenolol, simplemente decir que daban el atenolol 3 veces a la semana postdiálisis, ¿no es cierto? Por la dializabilidad del atenolol, ¿era así, correcto? Creo que se daba el atenolol posterior a la sesión de diálisis. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, mapa sí o mapa no para los pacientes con enfermedad renal crónica y sospecha de hipertensión resistentes. Vamos a ver qué nos dicen. Que en el chat también está dividido. Bueno, a ver, esperemos unos segundos. Ya le comparto el resultado. Bueno. Entonces la pregunta 7, la gran mayoría, el 91%, nos dice que sí, que es verdad que se debe solicitar MAPA en los pacientes con sospecha de hipertensión resistente, incluidos los pacientes con enfermedad renal. Bueno, así que la gran mayoría defiende el MAPA. ¿Qué nos dices, Andrea, con respecto a esto? Entonces, vou falar um pouco sobre hipertensão resistente. O conceito de hipertensão resistente, caros colegas, depende da quantidade de medicamentos antihipertensivos e do valor da pressão arterial. Portanto, com esses dois fatores, temos que classificar esse paciente. A hipertensão resistente é quando a pressão arterial não se controla, incluso com o uso de 3 medicamentos antihipertensivos. A hipertensão resistente controlada é a hipertensão resistente quando a pressão arterial se controla com o uso de 4 a 5 antihipertensivos. Temos a hipertensão refractária, que é quando a pressão arterial não se controla com 5 ou mais medicamentos antihipertensivos. 2% de los resistentes têm hipertensão refractária verdadeira. E os que não controlam com menos até 3 classes têm hipertensão controlada e hipertensão não controlada. Importante ressaltar que dentro do conceito de hipertensão resistente, 3 classes, uma deve ser um diurético. Em relação ao manejo da hipertensão arterial e comorbidades relacionadas aos pacientes que necessitam de mapa, há algumas indicações clínicas que temos, como descartar efeito de bata branca para confirmar a hipertensão resistente do paciente. Então, a mapa ou também a medida em domicílio, né, também pode ser uma opção para estes pacientes. É uma indicação. Fatores relacionados com a hipertensão resistente são muitos fatores, inclusive a enfermidade renal crônica, nossos pacientes. E neste estudo, se analisaram um total de mais de 2 milhões de pacientes, dos quais mais de 1 milhão eram hipertensos, segundo as guias contemporâneas, e mais de 100 mil pacientes tinham hipertensão resistente aparente. Destes, tivemos aí uma associação significativa de enfermidade renal crônica mais alta neste grupo, em comparação com os não resistentes. Mire, isso é muito importante. A prevalência de hipertensão resistente e ou refractária em la população de pacientes com enfermidade renal crônica é maior que a de los pacientes hipertensos em geral. Devemos recordar que a própria enfermidade renal pode provocar ou agravar a hipertensão.
Então, incluso há recomendações de que devemos considerar hipertensão resistente em pacientes com enfermidade renal crônica quando a pressão arterial é maior que 130/80, mas nem todos recomendam isto, mas é importante a mapa para termos realmente esse diagnóstico. Então, se em uma clínica de clínica renal que atendemos pacientes hipertensos, haverá alguns pacientes resistentes. Mas se somos nefrólogas, temos, ao invés de hipertensos, enfermos renais crônicos, teremos aí uma proporção de pacientes maior do que em uma clínica general. A hipertensão resistente forma parte da rotina do nefrólogo. Necessitamos detectar e tratar. A mapa é importante para nos ajudar a identificar esses pacientes. Portanto, é verdade, devemos solicitar mapa se é possível em pacientes com suspeita de hipertensão resistente, incluso em pacientes com enfermidade renal crônica com esta suspeita. Temos aí, no módulo 1, outros conteúdos, outros temas importantes, como efeitos deletérios renais da hipertensão, na atualização das guias de enfermidade renal crônica em 2024. Então, além do tema em relação a métodos diagnósticos e mapa, teremos outros também muito interessantes. Pergunta 8. A principal causa de hipertensão secundária no mundo é o hiperaldosteronismo primário. Portanto, sempre devemos sospechar desta causa, incluso em pacientes com enfermidade renal crônica. ¿Mito o verdade? Muy buena pregunta. Esa empezó a contestarse a finales del siglo XX, sobre todo en los países escandinavos que vieron que casi un 10% de su población general de hipertensos podían tener hiperaldosteronismo, y ya después, en este siglo, hace pocos años, pocos meses diría yo incluso, se hizo un gran metaanálisis que mostraba que alrededor del 14% de todos los hipertensos tenían hiperaldosteronismo. Entonces, la pregunta es muy válida. ¿Y los pacientes con enfermedad renal crónica siempre debemos descartarlo? ¿Mito o verdad? Perfecto, doctor Roberto. No olvidemos votar en la pregunta 8. Ahí está. Ya dieron resultados. 6, 7, 8. Bueno, entonces el 68% de nosotros opinó que era verdad, y el 32% de nosotros opinamos que era mito. Vamos a ver qué tanto se dejaron despistar de mis comentarios. A hipertensão, a enfermidade renal crônica, é a maior causa da hipertensão secundária no mundo. Devemos ter isto em mente, caros colegas nefrólogos. Medicamentos, hormonas, substâncias exógenas, sempre descartar primeiro. Medicamentos e substâncias exógenas. Pero a enfermidade renal crônica, em todas as idades, tem aí papel de destaque. É a primeira, a maior causa de hipertensão secundária no mundo. Depois, devemos pensar em hiperaldosteronismo primário, se temos uma prevalência grande, e devemos muitas vezes suspeitar em pacientes com hipertensão resistente, com ou sem hipocalemia. Isso é muito importante. Hipertensão renovascular também, aterosclerótica, sobretudo, apneia obstrutiva do sono, são as outras maiores causas de hipertensão secundária. E as outras também devemos investigar conforme é o quadro clínico do nosso paciente. E pensar que, de fato, a enfermidade renal crônica é maior em todos os grupos de idade. Está presente em todos os grupos de idade. Então, devemos suspeitar de outras causas de hipertensão secundária quando a enfermidade renal crônica é leve, quando a hipertensão resistente apareceu antes que a enfermidade renal crônica, quando há um empeoramento abrupto do controle da pressão arterial ou quando há hipocalemia. Claro, se há outros indícios clínicos, também devemos pensar em outras causas além da enfermidade renal crônica. Então, sempre não. Portanto, é um mito esta questão.
Teremos no módulo 3 de hipertensão e enfermidade renal crônica moderada e avançada, outros temas em relação à hipertensão secundária, como nos ensina o docente experto, o Dr. Carlos Fardena. Muito interessante. Passemos para a pergunta 9. Nós sempre devemos tratar a estenose da artéria renal em pacientes com enfermidade renal crônica. ¿Mito o verdad? Bueno, entonces con respecto a la estenosis de la arteria renal, en los pacientes con enfermedad renal crónica, si debemos tratarla siempre o no. Otra pregunta muy importante que genera mucha controversia a partir sobre todo de estudios que aparecieron en la última década. Y siempre esto nos genera alguna discusión, ¿no es cierto, Andrea? Con nuestros amigos los cardiólogos y hemodinamistas, si tratamos o no tratamos la estenosis, bueno, siempre nos genera ahí una discusión, pero creo que en este caso es importante tener en cuenta que se trata de estenosis en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Así que vamos a ver qué contesta la mayoría. Ahí ya algunos contestan por el chat. Bueno, vamos a ver qué dice la votación final. Entonces, uy, bastante peleado, ¿verdad? Así que Sí, el sí. 48%, casi mitad y mitad, el 48% dice que es mito y el 52%, un poco más, dice que es verdad, la aseveración esta. Bueno, veamos a ver cómo nos ilustras, Andrea, con esta pregunta. Muy bien. Então, inicialmente, precaução em la práctica clínica. Hipertensão renovascular não é o mesmo que estenose de artéria renal em hipertensos. A hipertensão renovascular se produz quando há uma estenose significativa, maior que 70% academicamente. Então, temos diversas formas de um paciente se apresentar com estenose de artéria renal. De facto, hipertensão renovascular quando temos uma estenose crítica, grave. Pero temos também pacientes com insuficiência renal, com nefropatia isquêmica, em fases avançadas de hipertensão renovascular. Pacientes assintomáticos que têm uma estenose leve. Hipertensão essencial, junto com estenose de artéria renal, também leve. E enfermidade renal parenquimatosa por nefroesclerose hipertensiva ou nefropatia diabética, outras causas, também com a estenose de artéria renal, também não tão grave. Então, hipertensão renovascular é quando temos uma hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Dito isto, os benefícios de uma intervenção dependem da causa. 90% dos casos são pela aterosclerose. Em torno de 9% pela fibrodisplasia, camada média, camada íntima, camada adventícia, sobretudo camada média. E outras causas, vasculite, que não é uma doença fácil, é menor do que 1%. Nossos pacientes com enfermidade renal crônica podem ter todas essas situações, todas essas causas, pero na maior parte, aterosclerose. Então, pacientes com fibrodisplasia e outras causas de vasculite, o tratamento é quase sempre intervencionista. Podemos curar a hipertensão deste paciente. Pero quando a causa é aterosclerose, depende de vários fatores. Então temos o estudo coral, então temos também um estudo astral que fundamentam as nossas condutas clínicas. Em relação às recomendações que temos hoje, em diversas guias, há poucas controvérsias. Quando intervenir? Estenose no lateral da artéria renal em la presença das seguintes condições. Estenose unilateral. Quando há hipertensão refractária, mais de 5 classes de antihipertensivos, e a pressão não controla.
Disminuição rápida da taxa de filtração glomerular estimada. Mirem, nossos pacientes com enfermidade renal crônica, com diminuição rápida da taxa de filtração por estenoses, podemos abordar. Edema pulmonar repentino ou de repetição, estenoses da artéria renal do único renal nativo, displasia fibromuscular com hipertensão, vasculite ou compressão vascular extrínseca, estenose arterial da reto renal, transplante, também estenose bilateral das artérias renais, este é uma intervenção clássica, empeoramento progressivo da taxa de filtração glomerular estimada, sem outras causas renais que nos justifiquem. Isso é muito importante avaliarmos sempre esses pacientes. Enfermidade aórtica, cuja abordagem implica reparação endovascular de la estenose. Portanto, pacientes com enfermidade renal crônica que tem um empeoramento progressivo e desproporcional da taxa de filtração glomerular, tem uma indicação de intervenção. Mas, na maior parte dos casos, não há uma indicação clássica, sobretudo quando há uma estenose unilateral, apenas quando há uma hipertensão refratária ou uma diminuição rápida em la taxa de filtração glomerular estimada. Portanto, nós sempre devemos tratar a estenose da artéria renal em pacientes com enfermidade renal crônica, isto é verdade. Teremos muito mais sobre esse tema no módulo 3 do curso, sobre hipertensão e enfermidade renal crônica moderada avançada, com o docente experto Dr. Alberto Ortiz, e também outros conteúdos de outros diversos excelentes colegas. Muito bem. A última questão, pergunta 10. A maioria dos pacientes hipertensos com enfermidade renal crônica terminal curam sua hipertensão depois do transplante de riñón. Se necessita medicação antihipertensiva, os beta-bloqueantes são a primeira opção. ¿Mito o verdade? Bueno, aquí volvemos a la pregunta de los betabloqueadores como antihipertensivos. Entonces, recordemos que no todos los betabloqueadores son iguales. Hay unos que son más específicos para manejo de hipertensión y siempre tenemos que optar por ellos cuando vamos a hablar de ellos como antihipertensivos. Ahora bien, si el paciente con trasplante necesita un antihipertensivo, la primera opción sería un betabloqueador. Contestemos, por favor. Vamos a ver las respuestas. Bueno, entonces, el 76% consideramos que es un mito y el 24% restante consideramos que es verdad. Por ejemplo, en mi país aún se usa mucho el metoprolol por razones que fueron históricamente comerciales como antihipertensivo y es un betabloqueador que es más para cardiopatía isquémica. Escuchemos lo que nos va a explicar la doctora Andrea y aprendamos, porque está muy interesante esa pregunta para trasplantados. Muito bem. Então, se são vários fatores relacionados com a hipertensão depois do transplante renal. Fatores relacionados com o donante, com o receptor, imunossupressores, disfunção da reto e outros, como a própria estenose de artéria renal de enxerto. O mecanismo em relação especificamente ao inibidor de calcineurina também é complexo. Tem diversos mecanismos em que há um aumento da pressão arterial por conta deste medicamento, que é muito necessário, não há dúvidas. A prevalência da hipertensão em pacientes transplantados passou de 40% a 50% a 70% a 90% antes e depois da era dos inibidores da calcineurina. Pero é um medicamento muito importante e necessário. Os bloqueadores dos canais de cálcio protegeram, segundo uma revisão sistemática e meta-análise,
protegeram a função do injerto renal durante mais tempo, además de outros benefícios, quando comparados aos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosteronas. E também nesse estudo, inclusive, a associação que já aprendemos que não devemos fazer. Então, temos essa recomendação por conta de não muitos estudos, mas temos uma importante meta-análise que nos respalda, que nos ajuda a decidir que os bloqueadores dos canais de cálcio podem ser, sim, a primeira opção. Temos aí, nos pacientes transplantados, no tratamento antihipertensivo, algumas guias que recomendam isto, bloqueadores de canal de cálcio, dos canais de cálcio, como os primeiros agentes, e as recomendações generais para hipertenso depois do transplante são monitorar a pressão arterial a cada visita, também reduzir a pressão arterial com o objetivo abaixo de 130 por 80, são pacientes com maior risco cardiovascular, não é verdade? São pacientes renais crônicos, enfermidade renal crônica. Iniciar o tratamento com os bloqueadores dos canais de cálcio e devemos preferir os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona quando há também uma proteinúria nesses pacientes maior do que 1 grama. Então, essa é uma das recomendações, mas, novamente, temos recomendações que também precisamos de mais estudos, mas hoje temos esta recomendação de que bloqueadores de canais de cálcio podem ser os primeiros em pacientes transplantados. Portanto, é um mito. Temos mais sobre esse tema em módulo 5 do curso, com o docente experto, Dr. Marcelo Vaessa, e também outros nefrólogos, sobre hipertensão em populações especiais com enfermidade renal crônica. Então, nós podemos ter também conteúdo sobre mulheres embaraçadas, menopáusicas, transplantados renais, adultos maiores, ninhos, adolescentes. Então, é realmente muito rica este conteúdo do módulo 5 também. Muitas graças, caros colegas. Parabéns, doctora Andrea. Bueno, excelente, Andrea. Excelente tu presentación. Creo que ha sido una charla muy, muy didáctica, muy dinámica. Has respondido a muchas preguntas y en el chat hay muchas inquietudes, muchas preguntas también, que, bueno, por una cuestión de tiempo no se pueden por ahí responder a todas, pero que se desarrollan a lo largo del curso. Eso es importante decirlo y un poco vos estuviste ahí adelantando algunos de los temas del curso que están muy bien. Pero creo que ha sido impecable tu presentación, muy clara como siempre, ya estamos acostumbrados. Así que te agradecemos mucho, ha sido muy, muy buena tu charla. No sé, Roberto, si quieres hacer algún comentario para cerrar. No, igual, pues felicitar a la doctora y darle las gracias a todos. Hoy tuvimos una asistencia fantástica a nivel latinoamericano. Veo que desde el sur hasta el norte de América Latina, todos nos saludaron y colocaban desde dónde se estaban participando y comunicando. Y de verdad, la doctora Andrea es una excelente panelista y nos ha enseñado infinidad de detalles que vamos a tener en cuenta y que van a servir para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y Fátima se comprometió a un regalo, a una sorpresa, así que te damos la palabra, Fátima, para que continúes. Muy bien, sí, no se vayan, que esto todavía no termina, ¿eh? Muy bien, también quiero felicitar a la doctora Andrea porque soy testigo del esfuerzo que hay que hacer para hablar otro idioma, como es el español desde el portugués. Yo hace 2 años que estoy estudiando portugués y no me lanzo a hablar así en público ni loca todavía, lo hemos conversado con Andrea. Hay que ser valiente, no es solo un esfuerzo, hay que ser valiente, así que felicitaciones, porque además creo que todos le entendimos todo, o la gran mayoría, creo que sí, todos, así que muchísimas gracias. Bueno, sobre el curso,
quería contarles que, bueno, ya les conté que el año pasado ya se dio y ahora lo vamos a reeditar, por eso dice ahí así, reedición. Tiene una visión muy interdisciplinaria, no solo está dirigido a estos médicos de atención primaria, nefrólogos, pediatras, cardiólogos, diabetólogos, endocrinólogos, geriatras, internistas, fue pensado para dar respuesta y darle herramientas a todas estas especialidades, pero también el grupo docente también tiene todas estas especialidades y fue pensado muy interdisciplinariamente, así que eso es muy importante. Les quiero contar también, bueno, 6 razones para inscribirse al curso en realidad son los objetivos de cada uno de los módulos estos que tenemos aquí. En el módulo 1 vamos a ver los mecanismos, diagnóstico, riesgo, enfoque multidisciplinario, como les decía, de la hipertensión, también según las guías CADIGO. En el módulo 2 vamos a analizar estrategias de manejo para la enfermedad renal crónica leve. Básicamente, o sea, quisimos darle un tiempo como a cada etapa porque son distintos, como ustedes saben, las estrategias de manejo. En el módulo 3 vamos a evaluar el manejo de la hipertensión ya en la enfermedad renal crónica moderada y avanzada. Ahí están las causas secundarias, un montón de cosas. Nutrición, renal, hablamos de eso. En el módulo 4 vamos a explorar entonces estrategias ya en pacientes en terapia de reemplazo renal, ¿no? Ahí tenemos casos clínicos incluso diferenciados también tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal y charlas y contenidos sobre las dos principales terapias de reemplazo renal. En el módulo 5 vamos a abordar las poblaciones especiales, que ya Andrea nos lo contó recién, mujeres embarazadas, mujeres en menopausia, que muchas veces no se toca ese tema, niños, adolescentes, adultos mayores, el tratamiento conservador, con todos también sus desafíos. Y en el módulo 6 hacemos un cierre muy interesante viendo ya estrategias de educación de los pacientes, la optimización de recursos, estamos en Latinoamérica, este es un tema importantísimo, este enfoque holístico en el manejo de la hipertensión. Así que estas son 6 razones, como le digo, que son 6 aprendizajes fundamentales, 6 objetivos del curso. Algunas características del curso, bueno, es totalmente en línea, decimos mayormente asincrónico porque solamente tenemos un evento de apertura que es en este mismo horario dentro de un mes, va a ser el 7 de mayo. Es lo único que es sincrónico, que estamos todos en el mismo momento reunidos, pero después cada uno lo va desarrollando en sus momentos, va participando en la plataforma educativa del instituto, que es muy interactiva. Busca eso. Tiene una periodicidad semanal, o sea, si bien es asincrónico, estamos todos a la vez en el módulo 3 esta semana. Un ejemplo toca el módulo 3 y bueno, y cada semana, cada jueves, se va abriendo un módulo nuevo y todo lo demás va quedando todavía disponible, ¿no? Em, y tiene muchas actividades de aprendizaje, actividades participativas y que están acompañadas siempre por un docente tutor. Como son muchas personas las que hacen el curso, dividimos a todo el grupo general en pequeños grupos que están cada uno con un tutor y van trabajando, y es el mismo durante las 6 semanas para que tengan una continuidad y van trabajando todos los temas con los tutores. Algunos expertos del curso, algunos los conocieron hoy, si no los conocían, pero aquí tenemos el equipo coordinador, son estos 5 genios que nos han ayudado al equipo técnico pedagógico a preparar todos los contenidos que tenemos en el curso. Durante 8 meses nos estuvimos reuniendo todas las semanas con estas 5 bellas personas y ya hoy conocieron a Diego y Roberto si no los conocían previamente. Y bueno, con ellos se preparó todo el programa y todo eso. Pero después cada tema fue desarrollado, como ya nos fue mostrando Andrea, por diversos expertos de nuestra región, de Iberoamérica en general, de muchos países diversos. Como están viendo aquí, ya cada uno puede ver representado su país. Aquí hay más, como verán. Cada uno de ellos desarrolló algunos un video, otros un texto, otros presentaron un caso clínico, una infografía para que nos quede como resumen de algunos contenidos. Entonces, ahí hay cardiólogos, hay nutricionistas, hay también ginecólogos, obstetras, bueno, y muchos nefrólogos, evidentemente, ¿no? De todos nuestros países.
Otras características del curso es que se trabaja en torno a situaciones problemáticas, está todo el diseño del curso pensado en torno a casos clínicos, donde hay que ir tomando decisiones profesionales. Esto quienes ya hicieron otros cursos del instituto lo saben, hacemos esta presentación de un caso y todo el tiempo los hacemos como ensayar esas decisiones para ir probando o ir aprendiendo a ver qué pasa. Y entonces la evaluación también tiene esta lógica de un proceso de aprendizaje. No es solo al cierre del curso la evaluación, sino que todo este proceso de aprendizaje durante esas semanas va siendo evaluado, va sumando ya. Y la certificación tiene como dos categorías: el aprobado, que es cuando tienen un 65% o más de avance y de aprobación, y si no, como asistente del curso también reciben una constancia entre un 35 y un 64% de avance. Las certificaciones tienen todo este apoyo, y todos estos logos, que es impresionante, el apoyo académico que hemos tenido en este curso. Tenemos los créditos académicos del Fellow SLAN, pero tenemos también el aval científico de la Sociedad Española de Nefrología y créditos para el programa de recertificación para los argentinos que ejercen la nefrología en Argentina. Y todas estas asociaciones que apoyan el curso, que son de carácter regional, nos han apoyado también en la parte, no solo como un auspicio, no sé, de difusión y eso, sino sobre todo en la parte académica y brindándonos docentes, contenidos, nos hicieron llegar casos clínicos interesantes y bueno, así hemos ido trabajando también desde la medicina familiar, ojo, que no solo es nefrología, hipertensión y trasplante, también desde la medicina familiar. Eh, Esto es algo importante. No nos escuchen solo a nosotros, escuchen a quienes ya hicieron la primera versión del curso y que algo también tienen para decir de su experiencia. Los voy a dejar con ellos. Hola, soy el Dr. Rafael Martínez, residente de nefrología de la República Dominicana, y mi experiencia en la primera entrega del curso de hipertensión arterial y riñón impartido por el SLAN fue excepcional. Gracias a este, actualmente estoy aplicando todos los conocimientos adquiridos en mi práctica clínica diaria en nefrología. Hola, soy la doctora Rosalí Lares, médico nefrólogo, ex participante del curso Hipertensión Arterial y Riñón. Quiero comentarles en mi experiencia que este curso no solamente me brindó herramientas para entender y controlar la presión arterial, sino que me ayudó a tomar decisiones para mejorar la salud y bienestar de mis pacientes. Es por ello que los invito a inscribirse en este curso para que puedan vivir esta gran experiencia. El curso de hipertensión arterial y riñón del Instituto SLAN es un curso que integra a manera magistral la revisión de aspectos fundamentales que van desde la fisiopatología hasta puntos clave imprescindibles para la toma de decisiones en el tratamiento de personas con enfermedad renal crónica, por lo que es un excelente complemento y una herramienta de alto valor para cualquier profesional de la salud renal. Buenos días, mi nombre es Carlos Ponce, médico nefrólogo de Venezuela. Tuve la oportunidad de participar en el curso de hipertensión arterial, mejores prácticas en el manejo, y de verdad me encantó este curso. Les aconsejo que lo hagan. Hola a todos, yo soy el doctor Walter Dieman, médico diabetólogo del consultorio de Villarrica, Paraguay. El curso de hipertensión y riñón que va a llevarse a cabo va a ser interesante y participen. Yo tengo una experiencia excelente dada la calidad de los expositores y los distintos métodos didácticos que se utilizó. Además, tuvimos la oportunidad de interconectarnos con los demás compañeros del curso. Participen. Gracias. Bueno, ahí los que fueron docentes del curso escucharon un poquito, vieron la otra cara, ¿no? Que a veces no la vemos de lo que piensan y lo que dicen quienes participaron. Bueno, les dije que tenía una sorpresa para ustedes. Aquí muchos lo preguntan en los chats muchas veces, entonces ya lo transparentamos, lo decimos, los valores de inscripción. Siempre tenemos un plus, una ayuda para los socios activos de SLAN, que está más barato el precio del curso. Una cosa importante, el instituto en estos 3 años de existencia ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener estos valores por debajo de los $100 y este es el último curso que tiene esas características. Por lo tanto, los invito a aprovechar eso porque lo hicimos realmente muy, muy accesible. Acá viene la sorpresa.
Entonces, para quienes se inscriben en el curso desde ahora hasta el 23 de abril, nos quedan unos días todavía, les vamos a enviar un bonus, un regalo, que es todos estos recursos educativos para sus pacientes en forma descargable para que ustedes se los puedan enviar por mail, por WhatsApp, como ustedes quieran, lo imprimen, lo ponen en la sala de espera, lo que ustedes quieran, sobre nutrición. Todo el ámbito más de prevenir y también de control de la hipertensión para que ellos entiendan y su familia, cómo cocinar, por ejemplo, no solo para el paciente, sobre la sal, 10 alternativas a la sal cuando se preparan los alimentos, sobre adherencia, consejos para seguir el tratamiento. Un montón de enlaces a apps recomendadas que hemos estado buscando para que les sirvan para justamente como apoyo también para su tratamiento. Y bueno, todos estos recursos educativos entonces se los vamos a enviar a quienes se inscriban hasta el 23 del 4, es decir, 2 semanas antes que comience el curso. Luego ya esto no está. Así que para quienes ya se inscribieron, que sé que hay algunos que están conectados y ya se inscribieron, también se los vamos a enviar, ¿eh? Los que ya antes de hoy ya se habían inscrito. Y bueno, aquí las inscripciones en el chat lo estaban poniendo por ahí el link, les agradecemos porque es que si quieren lo pueden recordar, HTA y Rinon, sí, no la ñ, y rinon.slam.net. Si ustedes ingresan ahí, si no pueden ahora, lo hacen mañana, por eso lo decimos oralmente para que se acuerden. Ahí tienen toda la información para inscribirse y todo. Les recordamos entonces este beneficio exclusivo de aquí hasta el 23 para los pacientes. Esto se lo pueden contar, si bien dijimos que era solo para ustedes, pero se lo pueden contar a sus colegas también, a todos quienes se inscriban. Y bueno, agradecerles muchísimo por su atención, su participación. Muchísimas gracias a todos los docentes. Esto fue posible, este curso, como siempre, gracias a todos los docentes que en forma totalmente desinteresada dan de su tiempo. Ustedes saben que no es que le estamos pagando a los docentes por todo lo que han hecho, han trabajado muchísimo todo el año. La doctora Andrea lo sabe, porque no es el primer año también, no es el primer curso en el que participa como docente. Diego también siempre está en nuestro equipo de coordinadores y la verdad que es admirable la entrega, el trabajo, el quedarse hasta altas horas en reuniones y aportando información. Así que les agradecemos un montón, como siempre, a nuestros docentes y a ustedes por la atención y por estar. Y ante cualquier consulta, duda, ahí si ustedes entran también en la página de SLAN donde dice instituto, ahí están todas nuestras vías de contacto y nos pueden escribir. Nos pueden seguir en las redes @instituto SLAN, todo seguido, @instituto SLAN, y ahí también estamos compartiendo más información sobre el curso y todas nuestras actividades. Doctor Guillermo. Todavía no lo oímos, doctor. A ver el botoncito rojo, creo que tienen que buscar. Ahí Ok, está. ok. Por poco me quedo mudo. Bueno, Difícil. yo quiero felicitarte, Fátima. Quiero felicitarte porque han hecho una presentación espectacular. Tienen un contenido, información tremendo, muy bueno, completo. La doctora Andrea ha hecho una presentación magistral, amplia, abarcó la mayoría de los aspectos relacionados a la hipertensión. Creo que nos sembró la duda para uno seguir profundizando sobre los distintos aspectos que ella tocó y eso causará una adhesión a querer hacer el curso. Entonces yo creo que el objetivo fue logrado. Ustedes como organismo que realiza el curso han hecho un trabajo excepcional, han dado ahí han conjugado una serie de profesores para la presentación del curso
que está muy buena, con una gran variabilidad, muy inclusivo, y los felicito por eso. Es más, yo me inscribo en el curso, así que diligencia, tengo que escribir hipertensión y rinón, punto, HTA y H, Rinón. HTA y rinón, es un punto, Punto slam.net, slan, ahí está, sí, punto slan punto net. .slam.net. Bueno, pues ya voy Pero a doctor, si se va entrar. a inscribir, hágalo antes del 23 de abril, así tiene los recursos educativos para sus pacientes también, ¿eh? No, No, pero no se deje estar. yo encantado porque esos obsequios que ustedes hacen son de mucha utilidad para nuestra práctica clínica. Poder darle al paciente una serie de informaciones que van a ser de mucha utilidad para la supervivencia del paciente en nuestra especialidad en diálisis, en trasplante, etcétera. Así que yo los felicito, realmente los felicito. Voy a incentivar, me comprometo a incentivar aquí en mi país para que el que no haya hecho el curso se inscriba. Yo los invito a todos ustedes, ya sean jóvenes, viejos, adultos, varones, hembras, como ustedes quieran, los invito para que estimulen a sus amigos en sus diferentes países para realizar este curso. Óyeme, $75. Si eres miembro de LAN, $75. Va a tener la oportunidad de una revisión tan amplia y tan importante como es el de la hipertensión y riñón. Así que aprovecha que eso no se ve todos los días. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, tremendo trabajo. Me quedo aquí para los anuncios parroquiales. Y el primer anuncio que quiero hacer es acompañar a nuestro amigo Rodrigo Daza, que es el tesorero actual de la SLAN y es el encargado de los miércoles son de SLAN, quien en este momento se encuentra en el hospital siendo atendido por una situación especial de salud que él tiene y tiene la posibilidad de ser abordado quirúrgicamente. Cuando un miembro del cuerpo se duele, el cuerpo está dolido. Así que, Rodrigo, te acompañamos y deseamos que todo salga bien y que nos podamos gozar en los próximos miércoles son de SLAN. Estamos contigo, Rodri. Para adelante. Esto es uno de los grandes logros de esta gestión. Poder en una sola membresía conjugar la membresía de la ISN, de la Sociedad Internacional, la membresía europea y las membresías de SLAN. Así que ponemos a su disposición las tres membresías. Si usted va por sí solo a hacerse miembro de la ISN, de seguro que le sale más caro que teniendo que pagando las tres membresías. Así que yo lo estimulo para que oficialice su membresía, que usted tenga acceso al Kidney International y a a las diferentes revistas que le va a permitir acceder a través de la ISN y de la era EDTA y a través de nosotros, el SLAN. Así que los invito. Nuestro próximo miércoles de SLAN es el próximo miércoles, como todos los miércoles. Y vamos a tener al Gustavo Lavenia, argentino, hablando por qué debemos interesarnos en la rigidez vascular. Tiempo de recuperar el tiempo perdido. Vamos a tener a José Bogia, también de allá de Argentina, y los esperamos a todos para la próxima, hablar sobre rigidez vascular. El doctor Hernán Trimachi y Juan Mejía de México, Argentina y México, abordando sobre la nefritis lúpica y la nefropatía por IgA, avance de viejas y nuevas estrategias. Esto es una actividad conjunta, ¿verdad? Con la ISN. Va a estar, aunque en español, pero va a estar abierto para el mundo entero.
y de moderadores vamos a tener a nuestro amigo Oscar Novoa de Uruguay y a nuestra amiga de Paraguay, la doctora Carolina Vázquez. Va a ser una actividad muy importante. El taller sobre lesión renal aguda y terapia de soporte multiorgánico, que está dirigido por la SOCOLNEF, la Asociación Colombiana, a realizarse el día 3 de mayo, con auspicio créditos universitarios y a un costo asequible de $200 para todos. Inscríbase para que pueda tener una actualización de las terapias de soporte en situaciones especiales de injuria renal. ¿Tenemos alguna otra? La tarifa de inscripción para nuestro próximo congreso. Fátima, vamos para Guayaquil. Vamos para Guayaquil. Claro, Oye, vamos. Ahí nos vamos a ver todos. ahí hay unas islas No pueden faltar. espectaculares que nos están esperando. Sí. Ay, óyeme, en el medio del mundo. Para Sí, allá dice vamos. Maritza Pérez que va también, ¿eh? Bueno, para allá vamos todos. El que no pueda ir en avión, que vaya nadando, pero que no deje de ir. El llamado a los envíos para trabajos libres. ¿Dónde está la fecha? Se me ha extrapapelado, pero ya está abierto para enviar sus trabajos para que sean evaluados y usted pueda ir a presentar con nosotros allá en el Hasta Congreso. junio, ¿no? El mes de junio. El mes de junio. Perfecto. Acuérdense que el Congreso es 27 al 30 de agosto. No se lo pierda. Espectacular. El comité organizador ha hecho un esfuerzo de brindarle no solamente una cartelera científica de primer orden, sino también una cartelera turística de primer orden. Así que vaya y conozca a Guayaquil y comparta con nosotros en el Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión. Señorita Viviana, usted está muy lenta. 15 de mayo, no se duerman con los trabajos libres. Es hasta el 15 de mayo y los resultados se van a estar del 4 al 10 de julio. Bueno, pues ya ustedes saben, a correr. Visita nuestra página web congresoslam.org, que ahí tendrá todas las informaciones sobre el Congreso, orientaciones sobre transportación, alojamiento, sobre el programa, sobre qué te aporta la ciudad de Guayaquil para tu conocimiento. Entonces, ya ustedes saben que esto va a ser espectacular. El próximo miércoles 16 de abril nos vemos dialogando con el experto. Y yo creo que ya no hay más anuncios parroquiales. Le damos las gracias a ustedes que no han tenido la paciencia de aguantarnos y poder llegar hasta esta hora con nosotros. Ha sido nuestra intención y del Instituto de Formación Continua de SLAN, que ustedes tengan todos los conocimientos para que se inscriban en el próximo curso que empieza el día 8 de mayo. Así que los esperamos y contamos con ustedes. Quiero decir también, doctor Guillermo, disculpe que lo interrumpa, pero quiero decir que la existencia del Instituto de Formación Continua de SLAN es gracias al doctor Guillermo Álvarez, que en su gestión dio ese gran paso, que eso sí que fue valentía, de que SLAN se haga cargo de su propia formación, la propia formación que entregaba, y no hacerlo a través de una empresa externa, sino hacerlo desde un equipo propio. Y allí comenzamos a trabajar hace 3 años y medio más o menos. Así que todo lo que estamos haciendo nosotros también es gracias a esa gestión del doctor Guillermo y todo lo que impulsó y apoyó la formación para toda la región. Así que gracias al doctor. Y gracias a Dios tenemos muy buenos resultados. Así que la cosecha ha sido buena. Felicidades, Fátima, felicidades al equipo y gracias a todos ustedes por haber acompañado esta noche a todos nosotros. Los esperamos en el próximo miércoles del SLAN y recuerden que todos somos SLAN. Bendiciones.
Felicitaciones, doctor. Felicitaciones, noches. Viviana, muchas gracias. Abrazos para todos. Siempre, Muchas siempre se me olvida gracias. darle las gracias a los que están detrás de la cámara, a nuestra Saludos. amiga Viviana y Cintia Viviana. de Congress. Gracias. Gracias, Adriana. Gusto. Muchas gracias a todos. Obrigado. Gracias, Andrea. Obrigado. Buenas noches, Obrigada. saludos. Obrigado.